Señor, que tu Santo Espíritu les redarguya en esta mañana, Señor, que es tiempo de venir a orar y glorificar tu santo nombre, Señor. Padre mío, por los que están enfermos, también los ponemos en tus manos, Señor. Porque solo tú, Señor, puedes levantarlos de esa cama, de ese hospital, Señor. Solo tú puedes sanar, Señor, toda dolencia, Señor. Solo tú puedes sanar, Señor Dios, ese corazón, Señor, los pulmones, el hígado, Señor. Porque solo tú tienes el poder, Señor. Te pedimos, Señor Dios, que donde quiera que ellos se encuentren, Señor, postrados en cama, Señor, sea en un hospital, en su casa, Señor, que tu mano sanadora, Señor Dios, oh Padre, toque ese cuerpo, Señor Dios, para que ellos se levanten, Señor, para tu honra y gloria, Padre. Oh, mi Dios y mi Dios, también por los que estamos aquí, Señor, que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, como siempre lo has hecho, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que hoy, Señor, quieres que expongan, Señor Dios, Padre, el pastor, Señor, el que trae tu palabra, Señor. Yo pongo todo en tus manos, Señor, agradecido, Señor Dios, por tu grande amor y tu grande misericordia. Ponemos en tus manos, Padre, este domingo precioso, Señor, en el nombre precioso y glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, hermanos, quiero que abramos nuestra Sagrada Escritura. Primera de Pedro 2, 9. Vamos a ver unos versículos. Ya es muy conocido estos versículos, creo que todos nos sabemos de memoria tal vez. Y si no, hermanos, pues es importante que estemos escudriñando la palabra de Dios y poniéndola también por obra, que es lo mejor, ¿verdad? Primera de Pedro 2, 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Son 2 versículos. Vamos a leerlos todos juntos por esta ocasión. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo leemos la palabra de Dios. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado su misericordia. Amén, hermano. Dice que en otro tiempo, hermanos, en otro tiempo no éramos pueblo, hermanos, mas ahora somos el pueblo de Dios, somos escogidos, Dios nos escogió, porque recordemos que Él nos amó primero, antes que nosotros lo amáramos a Él, hermanos. Así como Él nos escogió, hermanos, vamos a continuar con el culto, hermanos, con este corazón agradecido al Señor. Vamos a entonar unos cánticos, unas alabanzas, para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si les pido a los grupos de alabanza que pasen, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Buenos días a todos, hermanos. ¿Cuántos vinieron con gozo y alegría a alabar al Rey? Vamos a darle un aplauso y vamos a echar fuera toda tristeza, toda apatía en el nombre de Cristo. La echamos fuera y declaramos un espíritu de gozo, un espíritu de alegría. Amén. Porque Dios quiere que tengamos gozo delante de su presencia. Amén. Vamos a alabar al Señor en esta preciosa mañana. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, vamos a cantarle todos al Señor. Amén.
Amén. Allá están unas niñas puertas para allá y para acá. Métanlas, por favor, para que las enseñen a adorar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno. Porque has cambiado, Señor. Puedes alabar al Señor. Amén. Gracias, Señor, mi Dios. Gloria a Dios. Grandes son las obras del Dios verdadero, hermanos. Abrió el mar, dio agua de una roca, envió maná desde el cielo para darle de comer a más de 1 millón de personas. Son las grandes obras, los grandes hechos de nuestro Dios. Has cambiado mi lamento en baile, en gozo. Amén.
el Señor. Amén. Es el Señor. Gracias, Señor. Señor, llévame a tus atrios. Aleluya. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. En este lugar, Señor. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dale gracias al Señor, hermano, que te ha dado la vida. Gracias, Señor. Nuestro corazón está agradecido, Señor, por tu presencia en nuestra vida.
está aquí. Su gloria está aquí. Gracias, Señor, por tu presencia, así como nos prometiste, que tú estarás con nosotros todos los días, Señor, al fin del mundo, Señor. Gracias, hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra, y aún en la eternidad, Señor, estás con nosotros. Amén. Vamos a cantar el coro. Está cayendo tu gloria, vamos. Amén. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Díselo, vamos. Sí, Señor, el poder de Dios, la gloria de Dios. Sanando heridas, levantando caído, su gloria está aquí. 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 Cuando cantamos la gloria de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios es la manifestación gloriosa de Dios cuando sana nuestros corazones, nuestras heridas, cuando nos levanta, que estamos caídos. Necesitamos, hermano, conectarnos con Dios cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando por un problema, adorarle con todo el corazón, levantar nuestras manos para que esa gloria se manifieste, ese poder de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros busquemos de sus bendiciones. Entonces, así como le dijo a Marta y a María, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Verdad? Estaba diciendo que la gloria de Dios era que iba a sanar, que se iba a manifestar el poder de Dios para levantar de los muertos, hermano, a su hermano Lázaro. Entonces, la gloria de Dios es la manifestación gloriosa, el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Vamos a pedirle al Señor, establece tu trono en mi corazón. Gracias, Señor. Establece tu trono en mi corazón. Establece tu alabanza en todo mi ser. Establece tu trono en mi corazón. Establece tu alabanza en todo mi ser. Porque mi alma necesita más de ti. Porque yo quiero tu nombre bendecir. Porque mi alma necesita más de ti. Porque yo quiero tu nombre bendecir.
¿Cuántos han leído el libro del Apocalipsis? ¿Cuántos han leído el libro del Apocalipsis? ¿Todos? Gloria a Dios. Amén. Ahí cuando aparece en el capítulo 4 el trono de Dios, hermano, podemos entender la majestad de nuestro Dios. Cuando dice Juan que vio un trono y atrás del trono, alrededor del trono había seres angelicales adorándolo, hermano, bendiciendo el nombre del Señor, diciendo: Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Y aquellos, hermano, seres espirituales día y noche le adoran al Señor. Pero dice que atrás de ese trono había como un mar de vidrio, hermoso, hermano, majestuoso. Ahora usted puede imaginarse, hermano, la majestuosidad de nuestro Dios, la hermosura de nuestro Dios. Por eso cuando cantamos tenemos que entender lo que cantamos para poder sentir en nuestro corazón, hermano, e imaginarnos con nuestra mente ese trono donde está Dios. ¿Cómo es Dios, hermano? Dios es un espíritu. Dios es un espíritu que gobierna el universo, y su poder, y su fuerza y su presencia está en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Por eso dice, hermano, no, nunca los dejaré, dijo el Señor Jesús, porque es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Igual al Padre, hermano, de la misma esencia, como lo dice Pablo en Hebreos 1:3, que es de la misma esencia del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a cantar el último canto, porque ahí habla también en el capítulo 5 del Apocalipsis del Cordero que fue inmolado y que con su sangre
nos ha limpiado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, amén, reinaremos sobre la tierra. También dice ahí, hablando del milenio, porque la iglesia primero viaja al tercer cielo, pero luego vendremos con Cristo a reinar en el milenio en esta tierra, y luego del milenio viene el juicio de Dios a los pecadores, y luego la eternidad en una nueva tierra renovada, purificada con el fuego de Dios, donde ya no existirá el malo, no existirá la muerte, no existirá nada. Amén. Gloria a Dios. Ese es el contexto teológico que la Biblia habla. Vamos a cantar Cordero de Dios, Cordero. Amén. Las palmas. Te bajaste del cielo a morir en la cruz para darme la luz y la salvación. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias. ¿Cuánto dan gracias a Dios, hermano, en esta mañana? Porque el Cordero fue inmolado y con su sangre te limpió de tus pecados. Y así como en Egipto, hermano, Dios les mandó que mataran aquel cordero, aquel animalito de 1 año de edad, y que su sangre fuera puesta ahí en el dintel de la casa, la entrada de la casa, para que el ángel de la muerte no pudiera penetrar a destruir con la peste que destruyó a todos los primogénitos. Entonces, eso significaba que el Cordero de Dios, que es Cristo, nos iba a salvar también, hermano, de la condenación, nos iba a salvar de muchas cosas, amado hermano, aún de pestes, de enfermedades, como lo salvó ahí. Amén. ¿Cuántos tienen esa fe, hermano? Amén. Porque el Señor, hermano, es poderoso para guardar a su pueblo. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias en este momento por esta alabanza tan preciosa que has puesto en nuestro corazón. Gracias por todos los hermanos que han venido a adorarte, Padre. Bendícelos, Señor. Síguelos guardando a todos, Señor, de toda peste, de toda plaga, Señor, de toda enfermedad, Padre. Oramos por los enfermos para que en este momento la gloria de Dios baje, la gloria de Dios se manifieste sanando y restaurando la salud de todos aquellos que creen, de todos aquellos que confían en el único Dios todopoderoso y que en el
el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, podemos recibir esa bendición, esa sanidad. Señor, la recibimos por fe en nuestros cuerpos. Nos declaramos que somos sanos para tu gloria y tu honra, Señor. Y en el nombre de Cristo echamos fuera toda enfermedad, toda peste, toda dolencia. No tiene parte ni suerte, porque el Señor es nuestro sanador y por su llaga, su herida fuimos curados. Padre, gracias por los que han venido en la palabra. Prepara nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, todos los que están en este lugar y todos aquellos que nos están sintonizando en vivo y aquellos que nos van a sintonizar ya después de subir esta grabación. Queremos decirles que Dios les bendiga grandemente a todos los que nos escuchan, cada uno de ustedes, toda su familia, que Dios bendiga sus trabajos, Dios bendiga sus vidas grandemente. Dios les siga guardando de todo problema, de toda enfermedad, de toda peste. Y agradecidos con nuestro Dios porque nos da una nueva oportunidad de venir a este lugar a escuchar su palabra, a adorar su santo nombre. Así es que el día de hoy vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. Y como título de este mensaje, va a ser un mensaje de alrededor de media hora. Lleva como por título un descanso mejor. Y a manera de introducción, nosotros hemos conocido, inclusive a veces nos ha pasado a nosotros que muchas veces, por más que dormimos, por más que a veces nosotros dormimos tiempo de más, otras personas también igual, muchas veces duermen más y a veces parece que se levantan y parece como que si estuvieran más cansados, ¿verdad? A veces hasta les da más sueño. Y a veces da la casualidad de que muchas veces no encuentran ese descanso que desean, ¿verdad? Uno dice, bueno, llego, descanso algunas horas y encontraré ese descanso que yo necesito. Y bueno, se dan cuenta que ese descanso físico no lo logran alcanzar. ¿Por qué? Porque muchas veces ese cansancio es espiritual. Mucha gente que le digo que duerme mucho, se hacen la pregunta, ¿dónde está el verdadero problema? ¿Por qué no pueden descansar? Por más que duermen, por más que buscan aquí y allá y no encuentran un descanso. Y yo quiero decirte, hermano, que para encontrar un mejor descanso, el verdadero descanso es un descanso espiritual en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a ver sobre este mensaje, sobre un descanso mejor. Y quiero decirte solamente unos datos que estuve investigando con respecto a que muchos no tienen ese descanso espiritual, ese descanso en el interior. Estuve investigando y dice aquí, según la Asociación Psicoanalítica Mexicana, Asociación Civil, en el año 2020, que fue el año pasado, la depresión fue la enfermedad mental principal. Y quiero decirte que esta enfermedad, esta depresión tiene variantes. Una de ellas, la primera, es la depresión como tal, donde se estudió con datos estadísticos que aproximadamente el 7% de la población de México, el 7% iba a sufrir depresión. ¿Por qué? Por el cambio de vida, porque de estar antes saliendo a trabajar, estar saliendo a algún lado, el estar encerrados iba a causar eso. Y lo más importante, mucha gente que no tiene a Cristo Jesús iba a sufrir más este problema. Ahora bien,
Dice según la estadística que en cuestión de angustia, mucha gente, el 1% de la población iba a sufrir de angustia. De bipolaridad, el 1.6%, trastornos obsesivos, el 1.1%, esquizofrenia, 1%. ¿Y saben cuál es el problema de todos estos? De que si no se atiende ninguno de estos, ¿a dónde los puede orillar? Al suicidio. Y ese es el problema. Por eso, hermano y amigo que me escuchas, el día de hoy vamos a encontrar a través de la palabra de Dios dónde está ese descanso mejor. Vamos a la palabra de Dios. Yo te invito a que vayamos a la palabra de Dios porque vamos a ver ahí en la palabra dónde está ese descanso. En Mateo capítulo 11, versículo 28, uno de los pasajes también muy conocidos por los cristianos. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, versículo 28, 29 y 30. Le doy lectura y después de leer la lectura, hacemos una oración. Dice la palabra de nuestro Dios. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Hablando Cristo Jesús dijo en el 28, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ayúdame a orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, al único soberano Dios damos toda la gloria, la honra, el poder, la majestad y la alabanza. Porque solamente tú eres digno, Señor Dios, de que todos nosotros adoremos tu santo nombre. Te exaltamos y te glorificamos, Señor Dios, y te damos gracias porque nos has dado vida y vida en abundancia. Gracias te damos porque, Señor, nos has rescatado, Señor, como leímos al principio, Señor Padre, en 2 de Pedro, Señor Padre, donde tú nos dices que, Señor, somos un pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en aquel tiempo no éramos pueblo, pero ahora ya sois pueblo de Dios, porque hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque nos has alcanzado con ese propósito, Señor, de anunciar, Señor Padre, las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor Padre, porque nos has alcanzado para hacer luz, Señor Padre, y para hacer sal, Señor. Y si alguno de nosotros no lo hemos hecho todavía, Señor Padre, que desde el día de hoy tomemos esa firme decisión de ser luz y sal y ser ejemplo, Señor, en todo lugar donde tú nos mandes. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la alabanza, porque tu palabra nos enseña que nuestro Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, de aquellos que le adoran con todo el corazón, con un corazón contrito y humillado, con un corazón agradecido por su bondad, por su misericordia. Señor, gracias por cada uno de nosotros que tú nos has traído con bien a este lugar. Y aquellos que no pudieron venir, Señor Padre, por enfermedad o por estar cuidando a algún enfermo, Señor, te pedimos también que los bendigas. Te pedimos, Señor Padre, que tú, Señor Padre, también estés con ellos, les ayudes, Señor, y que ese enfermo, Señor Padre, sánale, Señor Padre, derrama de tus bendiciones, derrama de tus sanidades, Señor Padre, sobre toda persona enferma. Señor, donde quiera que estén, Señor Padre, te pedimos por ellos. Y Señor Dios, los que están en este lugar y aquellos que nos están escuchando, los que nos están siguiendo, Señor Padre, por las redes sociales, también te pido que esta tu palabra, Señor, haya cabida en sus corazones y que sean hacedores de ella. Porque, Señor Padre, vamos a ver dónde está ese verdadero descanso. Vamos a ver dónde está ese verdadero descanso espiritual, Señor, que todos necesitamos, Señor. Porque todos en este mundo necesitamos ese descanso espiritual. Y el día de hoy vamos a aprender de tu palabra. Usa, Señor Padre, mis labios. Usa mi corazón. Usa mi mente, usa, Señor, todo lo que tú me has dado, Señor, porque todo te pertenece, para que tu palabra fluya, para que tu palabra sea predicada, Señor Padre, y que solamente hable, Señor, lo que tú quieras que hable, lo que tú pongas en mi corazón, en mi lengua, Señor Dios,
ayúdame a hablar tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, que tu pueblo esté atento, que todos estén atentos a tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Con base a estos datos de esta sociedad mexicana, sociedad psicoanalítica, se prevén todos estos casos que pasaron en el 2020. Entonces se hacen esto es dato estadístico porque cuando ya se culmina el año, entonces hemos visto cómo mucha gente, cómo mucha persona sufre y sigue sufriendo todas estas variantes de la depresión porque no encuentran un verdadero descanso. Inclusive, aún la ciencia lo ha confirmado lo que dice la palabra de nuestro Dios. Porque acuérdese que muchas veces, o más de alguna vez, nuestro Señor Jesucristo, cuando le hablaba a los fariseos, cuando le hablaba a toda aquella gente, donde les decía, miren bien cómo están por dentro ustedes. Porque Él les decía, ¿verdad? Muchos de ustedes parecen sepulcros, ¿verdad? Blanqueados, bonitos por fuera, pero por dentro, ¿cómo estaban? Estaban muy mal. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba y nos decía de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando Jesucristo nos enseñaba y nos decía que del interior salen las cosas hacia afuera, las cosas hermosas o las cosas malas. Entonces, por eso Dios y nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba en su palabra la importancia de estar bien internamente. Hoy, la ciencia nos ha enseñado y ha dicho, inclusive ha sacado investigaciones y artículos, donde nos dice que mucha gente que están en los hospitales es porque tienen un problema interno, problemas emocionales, y esos problemas emocionales los llevan a otras enfermedades, por este tipo de problemas. Pero nuestro Señor Jesucristo, que es grande en su misericordia, nos dejó un manual, nos dejó su palabra, para poderla aplicar a nuestra vida y encontrar ese descanso. Vemos aquí en Mateo capítulo 11, versículo 28, primeramente el 28, lo primero que tenemos que hacer, hermano, y yo quiero decirte esto porque esta predicación aplica tanto para inconversos como para conversos. Vamos a enseñar la palabra y vamos a aplicar la palabra. Dice primeramente el 28, y yo te lo digo aquí, tú puedes encontrar descanso espiritual por venir a Cristo, ¿sí? Punto número 1, venir a Cristo. Dice ahí, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Punto número 1. Si tú eres una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, que estás escuchando por primera vez la palabra de Dios, yo quiero decirte que el verdadero descanso espiritual, y no solamente el descanso espiritual, sino también el descanso físico, está en Cristo Jesús. Jesucristo lo dijo, venid a mí, Jesucristo lo dijo, y lo sigue diciendo todavía hoy porque su palabra está vigente todavía. Por eso nosotros como cristianos enseñamos a la gente lo que nosotros nos enseñaron, que vengamos a Cristo Jesús, no a una religión, no a un ser humano, no a una institución, sino nosotros te invitamos, lo que dice la palabra, lo que Jesucristo dice, que vengas a Él. Ven a Cristo Jesús. Lo primero que tienes que hacer, amigo que me escuchas, ven a Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué implica venir a Cristo Jesús? Venir a Cristo Jesús implica que tú te olvides de todo aquello y solamente te concentres y vengas a Cristo Jesús. Estés como estés, ven a Cristo Jesús. No esperes un día más, no esperes una semana más, sino hoy es el día de salvación. Ahora bien, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a venid a mí? Mire lo que dice Jesús. Vamos a estar volviendo a esa cita, pero vamos ahí a San Juan capítulo 6. Vamos a ver qué nos dice San Juan capítulo 6, versículo 37. San Juan capítulo 6, versículo 37. Miren lo que dice ese versículo, hablando Jesucristo. Dice la palabra de Dios: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.
Y el que a mí viene, no le eche fuera. Jesucristo aquí está hablando, amigo que me escuchas, que si tú vienes a Cristo Jesús con un corazón contrito y humillado, reconociendo totalmente que Él es el único que te puede ayudar, que Él es el único que te puede sanar, que Él es el único que te puede salvar y te puede dar ese descanso espiritual, tienes que venir a Cristo, reconocerle. Note bien, amigo que me escuchas, note bien que no dice ahí, primeramente, trata de... Si tienes 10 o 15 o 20 pecados, primero trata de limpiarte de esos como tú puedas y después vienes a mí. No. Jesucristo y Dios saben su palabra y Él sabe claramente que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer muchas cosas. Por eso Jesucristo, amigo que me escuchas, estés como estés, cargado, ven a Él. Ven a Él. Si hubiese algún versículo o versículos de respaldo donde nos dijera que primeramente tenemos que hacerle la lucha a nosotros, a ver qué tanto podemos hacer y ya después de eso venir a Cristo, te lo dijéramos, pero no, Jesús nos dice claramente, y aquí lo dice, ¿verdad? Dice, hablando Jesucristo, todo lo que el Padre me da, viene a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera, dando a entender, amigo que me escuchas, que Jesucristo no te va a rechazar, que Jesús, el Hijo de Dios, no te va a rechazar. Quizás si tú eres una persona alcohólica, si eres una persona maldiciente o lo que tú quieras, quizás tú puedes ir con tus amigos, puedes ir con tu familia y quizás ellos te van a rechazar. Pero Cristo Jesús no. Él no te va a rechazar. Y te lo decimos por experiencia porque nosotros cuando venimos a Cristo no nos rechazó, al contrario, nos abrazó. Nos abrazó y hasta el día de hoy el Señor nos ha guardado. Por eso que es el consejo, venid a mí, eso es lo primero. Cuando vienes a Cristo Jesús, Él no te va a rechazar, ni te va a criticar, ni te va a sacar en cara todo aquello, sino solamente si vienes a Él, en Él vas a encontrar descanso. Ahora bien, vamos a Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Voy a esperar que lo encuentren todos. Isaías 1:18. Dice la palabra de Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí está una base de lo que te estoy diciendo. Que vengas a Cristo, ven a Dios. Con eso que tú traes, con esas cargas, con esos pecados, tú ven a Cristo Jesús, ven a Dios. Ahora bien, cuando Dios estaba hablando, y aquí dice claramente, ¿verdad? Dice, venid luego y estemos a cuenta. Por eso Dios, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes a Dios, vienes al lugar indicado. Vienes con el único que te puede perdonar. Él es el único que puede perdonar. Cuando vienes a Dios, Él es el único que puede perdonar. Él es el único que puede rescatar tu vida. El único que te puede dar esa salvación. Y por eso dice Él, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y empieza a decir, mira, si tus pecados fueren como fueren, porque Él claramente da a entender ahí que toda persona que viene a Cristo, tiene pecados. Toda persona. No hay ninguno, dice la palabra, Romanos 3:8, no hay ningún justo. 3:10, no hay ningún justo, ninguno. El único justo que ha venido a la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí nos está hablando a nosotros, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, dice ahí la palabra de Dios, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dando a entender que va a ser perdonado, pero por medio de Dios. Y dice enseguida, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios ahí está asegurando que Él en verdad perdona. Él en verdad lo puede hacer.
Ahora bien, hablando del contexto de este versículo, ¿por qué Dios les empezó a hablar y por qué llegó a este versículo dando este mensaje? Mira, quiero decirte que el pueblo de Dios se había contaminado. Y para poderlo entender, te voy a leer el contexto para poder entender, para que, hermanos, no caigamos nosotros en ese error. Porque aquí esto se aplica, como ya lo mencioné, el mensaje para un inconverso, pero también el mensaje también para nosotros. Mira, Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Versículo 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada, todo asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Y mira lo que dice el 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Todo eso tenemos que hacer, por eso dice el 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está, hermano, el mensaje. Parte del mensaje. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba viviendo? En pecado. Iban y ofrecían sacrificios, pero ¿cómo estaba su interior? ¿Qué hacían ellos? Hacían lo que hace comúnmente, ¿verdad?, la religión tradicional. Muchas veces nosotros, ahora, ¿por qué nosotros hablamos con esta libertad y por qué nosotros hablamos con esta seguridad cuando hablamos de la religión tradicional? Porque la mayoría de nosotros pasamos por ahí. Muchos de nosotros solamente llegamos, ¿verdad? Llegamos con una persona, le confesábamos nuestros pecados, pero ¿cómo estaba nuestro interior? No había un cambio. No había un cambio
genuino. Por eso la palabra de Dios en Mateo capítulo 3 versículo 8 nos enseña que nosotros tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y nos dice claramente, hay otra versión que nos dice que el arrepentirnos significa que si tú vas por ese camino tienes que girar 180 grados. ¿Sí? Si ibas por el camino del mal, porque ahí lo dice también, dejen de hacer el mal y hagan el bien. Si íbamos caminando haciendo el mal, tenemos que dar la vuelta 180 grados y ahora hacer el bien. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ese pueblo estaba haciendo todas esas cosas. Dios lo había establecido, sí, que hicieran todo eso. Pero cuando lo hicieran, lo tenían que hacer de todo corazón y con un cambio. ¿Qué era lo que pasaba con esas gentes? No había un cambio. No había un cambio total. Entonces, amigo que me escuchas, hay que venir a Cristo, pero de todo corazón. No solamente a medias, no solamente un cuarto, ni 3 cuartos. Hay que venir a Cristo de todo corazón. Entonces el primer punto es, tú puedes encontrar descanso espiritual viniendo a Cristo. Es el punto número 1. Punto número 2, vamos a ir nuevamente a Mateo 11. Mateo 11, 29. Ahora dice el 29a, la primera parte. Llevad mi yugo sobre vosotros. Hasta ahí. Llevad mi yugo, dice Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Miren, en la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos que llevar ese yugo ¿con quién? Con Cristo Jesús. Esto da a entender, hermano, para entenderlo, de que nosotros tenemos que caminar con Cristo, en Cristo, para Cristo. Tenemos que caminar con Él, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros no queremos tener ese yugo de Cristo, cuando no queremos obedecer su palabra, es cuando nosotros hacemos las cosas a nuestro modo. Es cuando nosotros queremos vivir a nuestro gusto. Es cuando nosotros queremos vivir a nuestro modo. Y yo quiero decirte que si tú y yo queremos vivir a nuestro modo, como nosotros querramos, sin tomar el consejo de Dios, sin obedecer su palabra, estamos equivocados. No vamos a encontrar ese descanso espiritual que nos habla Cristo Jesús en su palabra. Por eso, nosotros debemos que ir y estar con Cristo, llevar ese yugo con Cristo, obedeciendo su palabra. A manera de ejemplo, quiero comentarte, mi abuelo paterno, hace aproximadamente unos 23, 24 años, yo me acuerdo que mi abuelo paterno tenía un caballo y tenía una yegua. Me acuerdo que, me parece que se le llama el tronco, agarraban esos 2 caballos, le ponían toda la guarnición, le ponían toda la armazón que lleva para ir arando, para ir haciendo escarda. Y yo me acuerdo que cuando los dos, tanto el caballo como la yegua, me acuerdo que cuando los dos iban parejitos, se distribuían el trabajo. Y la carga no era tan pesada porque los dos iban parejitos. Sabían trabajar esos animalitos. Y una vez, yo recuerdo que una vez el hijo de esa yegua, era ya un potrillo, estaba ya grandecito. Me acuerdo que una vez intentaron ponerlo junto con su mamá, no se acopló. ¿Por qué? Porque ese potrillo quería correr, quería hacer lo que él quería, no se pudo acoplar. Lo pusimos con el otro caballo, hizo lo mismo. Y así pasa también con nosotros a manera de ejemplo. Cuando nosotros, hermano, no aprendemos de Cristo Jesús, no aprendemos a vivir conforme a su palabra, no obedecemos a su palabra, andar con Cristo Jesús, las cosas no van a funcionar. Las cosas no van a funcionar. Ese potrillo, como se alocaba, quería hacer lo que él quería, se cansaba, se mataba y al final de cuentas no funcionó. Si tú y yo queremos hacer las cosas a nuestro gusto, no vamos a funcionar, no vamos a llegar lejos. Si tú y yo somos de las personas que queremos hacer las cosas de lo que yo pienso, lo que yo creo, sin hacer caso a la palabra, no vamos a funcionar. Entonces,
El segundo punto está, tú puedes encontrar descanso espiritual por tomar el yugo de Cristo Jesús. Obedecer su palabra. Ir con Cristo, estar con Cristo. Y el último punto que tengo aquí anotado, tú puedes encontrar descanso espiritual, hermano, aprendiendo de Cristo, porque nos dice ahí en Mateo, donde estamos, Mateo capítulo 11, versículo 29, pero ahora en el apartado B. Porque la primera parte dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y el siguiente, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando hacemos todo esto, hermano, todo lo que nos está diciendo aquí Cristo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira, hermano, el otro punto, aprender de Cristo. Ahí nos dice, ¿cómo era Cristo? Manso y humilde de corazón. Mira, hermano, nuestro Señor Jesucristo, mayor ejemplo, maestro por excelencia, en todos los aspectos. Dice la palabra de Dios cuando Isaías, ¿verdad? Cuando Isaías lo estaba profetizando. Dice, hermano, siendo Dios todopoderoso, siendo Dios, nuestro Señor Jesucristo, se despojó, dejó su trono de gloria, vino y habitó entre nosotros y dio su vida. Y mi hermano, dice ahí cuando Isaías lo está profetizando, dice que como un cordero fue llevado al matadero. Y dice él que lo golpearon. Dice que lo golpearon tan fuerte, hermano, que su rostro ya no tenía parecer. Fue grande el sufrimiento. Dicen, hay algunos autores, historiadores, que le arrancaban las barbas. Dice la palabra de Dios que le encajaron una corona ¿de qué? De espinas. Y se burlaron de él. ¿Qué tanto hicieron con el Señor Jesucristo? Se burlaron de él. Dice que le quitaron su ropa, lo golpearon, le daban latigazos. Y dice la palabra de Dios, hermano, que él no abrió su boca para nada. Como un cordero, manso y humilde. Y la parte de humildad, hermano, el despojarse de su trono, venir entre nosotros, hermano, acto de humildad. Y también igual cuando Jesucristo dice que se arrimó agua y unas toallas y dice que les empezó a lavar los pies a los discípulos, dándonos ejemplo de humildad. Y muchas veces nosotros, hermano, muchas veces nosotros no queremos hacer nada para nuestro Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, nos sentimos, cuando nos dicen que hagamos algún trabajo, algo para la obra de nuestro Dios, muchas veces nosotros, hermano, no mostramos nada de humildad, hermano. Por eso es que, hermano, qué mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, que fue manso y humilde de corazón. Cuando nosotros, hermano, aprendamos a vivir así, hermano, de esta manera, dice ahí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira, hermano, nosotros, desde chicos, nacimos y vivimos en una cultura donde se nos empezaron a inculcar ciertos valores de machismo, ¿verdad? Una de ellas, de que nosotros, a los niños, ¿verdad? Desde chicos, ¿verdad? Nos decían, a veces que nos pegaban o algo, nos decían, no llores porque eres hombre, ¿verdad? Y que los hombres no lloran, ¿verdad? Y luego ya llega uno a cierta edad, no sé, 16, 17, 18 años, y a veces uno tenía familiares o tíos que te obligaban quizás a tomarte una cerveza, y tomes una cerveza porque usted es hombre, ¿verdad? Y que fume, y que haga esto, y que haga aquello, y que etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros cuando venimos a Cristo, hermano, Cristo Jesús transforma nuestras vidas. Él es el único que puede moldear y transformar nuestras vidas. ¿Quieres encontrar descanso, hermano? Hay que aprender de Cristo. Amigo que me escuchas, ¿quieres encontrar ese descanso espiritual? Ven a Cristo. Lleva ese yugo con Cristo y aprende de Cristo. ¿Y cómo vas a aprender de Cristo? Como dice la palabra en San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas encontráis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Hay que escudriñar la palabra. Ahí vas a encontrar, amigo que me escuchas, pero también para la iglesia, ahí vamos a encontrar el verdadero descanso. Mire,
Se ha dicho por muchas veces, hermano, que leamos la palabra y la verdad es que muchos de nosotros hemos descuidado la lectura. Miren, ahora, en este tiempo, como se ha predicado y se ha enseñado, hermano, nunca se habían visto las señales más claras como se están mirando el día de hoy, de que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Así es que, hermano, el consejo de este siervo, afírmate en el Señor. Afírmate en el Señor porque Él no tarda en venir. ¿Quieres encontrar ese verdadero descanso? Ese verdadero descanso está en Cristo Jesús. Hay que aprender de Cristo. Ahora bien, vamos a ver en su palabra 2, 3 ejemplos, hermano, de cómo era Cristo. Mire, vamos ahí, ¿qué hacía Jesucristo en Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 35? Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra de Dios, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, ¿a qué? Y ahí oraba. Cosas que tenemos que aprender de Cristo, hermano. ¿Jesucristo oraba? Claro que sí. Hay que aprender eso, hermano. Mire, hay que reconocerlo, hermano. Como iglesia, hemos descuidado también la oración. Hemos descuidado también la oración, hermano. Por eso hay estudios, hermano, y está comprobado, hermano. En Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, también aquí en México. A raíz de la pandemia, muchas personas ya no volvieron a las iglesias. Porque descuidaron su vida espiritual en todos los aspectos. Descuidaron la oración, descuidaron la lectura bíblica, descuidaron buscar a Dios, buscar de Dios. Exactamente, ¿por qué? Por eso mismo. Porque muchas veces solamente muchos están mal acostumbrados y solamente dependen de lo que el pastor les enseñe, de lo que el pastor les dé. No más. Y aquí en este lugar, hermano, desde hace mucho tiempo, hermano, se ha predicado y se ha enseñado desde antes de la pandemia. No solamente en este lugar te acostumbres a alimentarte de la palabra. ¿Dónde más te hemos enseñado? En tu casa, en tu trabajo, si tienes oportunidad, 5 o 10 minutos. Pero en cualquier lugar, hermano. Si vas en el camión, si vas en lo que tú vayas, en cualquier rato, nosotros hemos dicho, no hay una hora específica. Dios no nos dice, de tales a tales horas solamente es válida la oración, de tales a tales horas voy a estar atento, después no voy a estar descansando. Si no nos haríamos, ¿verdad? Como cuando el profeta retó, ¿verdad? El profeta de Dios retó a los Baales, ¿verdad? Cuando les empezó a decir, ¿verdad? Se empezó a burlar. Háblenle, grítenle a su Dios, los Baales, ¿verdad? Quizás esté durmiendo. Quizás esté de vacaciones, ¿verdad? Entonces, hermano, nuestro Dios, las 24 horas del día, los 365 días del año, está atento a la oración de su pueblo. Y muchas veces, como dice nuestro hermano, muchos solamente dependían de lo que el pastor les daba, del alimento del pastor, no más. Por eso muchos que no aprendieron a alimentarse por sí solos, muchos que no aprendieron a depender de Dios totalmente, muchos de ellos no volvieron a las iglesias. Pero hermano, hay un remanente todavía. Y a este remanente Dios nos está hablando, afírmate porque el Señor no tarda. Y aquellos que nos están escuchando, Dios les está dando una oportunidad, porque cada día que amanecen, Dios, nuestro Dios, es un Dios de oportunidades. Te está dando una nueva oportunidad para que vengas a Cristo Jesús y encuentres ese descanso. Entonces, aprender de Cristo es orar. Y cuando tú oras, hermano, yo les pregunto, cuando hemos orado, ¿no descansamos? ¿No sentimos un descanso? Hermano, totalmente. Cuando tú y yo predicamos la palabra, hermano, ¿no sientes un descanso también? También. Un gozo, un descanso, hermano. Y como dice la palabra, ¿verdad? ¿Dónde está la plenitud de gozo? ¿Dónde está? En su presencia. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Y hermano, ahí está, hermano, el verdadero descanso. Entonces, ahí está un ejemplo. Ahora bien, otras 3 cosas que nuestro Señor Jesucristo hacía, de las muchas que sí, hermano, no puse todas porque no terminaría.
Pero este es el último pasaje y con este pasaje terminamos. Nuestro Señor Jesucristo enseñaba la palabra, predicaba la palabra, sanaba. Y hermano, vamos a ver en su palabra, en Mateo capítulo 9, ahí adelantito, versículo 35. Mateo 9, 35, y con este pasaje termino. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice la palabra de Dios: ¿recorría Jesús la mitad de las ciudades? Todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mira, hermano, vamos a ir compartiendo versículo sobre versículo. Ahí está el ejemplo de que 3 cosas, ¿verdad?, hacía el Señor Jesucristo. Primero dice, ¿verdad?, recorría todas las ciudades y las aldeas. Sí, o sea, no quería dejar ningún lugar sin que escucharan su palabra. La palabra, y dice ahí, ¿verdad?, llegaba y dice, enseñando en las sinagogas de ellos. Mira, hermano, lo hemos enseñado, lo volvemos a repetir. Es importante que tú y yo nos preparemos, como decía nuestro hermano que estuvo dirigiendo. Hermano, es importante que escudriñemos la palabra, y lo más importante, que la pongamos por obra. Tenemos que aprender de la palabra, aplicarla a nuestra vida, y hay que enseñarla también a otros. Hay que enseñarla también, ¿verdad? Mire, cuando nosotros enseñamos la palabra, nos puede pasar lo que dice ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, cuando habla de Felipe y el eunuco. ¿Sí? Ese pasaje nos enseña de que Felipe, primeramente dice que el ángel, el Espíritu Santo, le habló y le dijo, ve por tal lugar, dice, ahí te vas a encontrar a una persona que está leyendo la palabra. Él fue obediente y fue por ese lugar, lo encontró. Dice que cuando llegó, encontró al eunuco en su carruaje que estaba leyendo. ¿Y qué leía? ¿Qué leía? ¿Qué libro leía? Leía Isaías, ¿verdad? Isaías, cuando estaba hablando de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, él estaba leyendo. Ahora, ¿el eunuco tenía el pleno conocimiento de la palabra de Dios? No lo tenía. ¿Quién fue el que vino a decirle? Felipe. Entonces Felipe, cuando vino, dice, le hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Y entiendes lo que lees? Y el eunuco fue sincero, dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Porque aquí yo estoy leyendo, pero no sé si está hablando en primera persona, o sea, hablando de él, o está hablando en tercera persona, o sea, de otra persona. Entonces dice ahí la palabra de Dios que Felipe le empezó a enseñar, ¿verdad? Y empezó, ¿verdad?, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, enseñándole. Ahora, yo les pregunto, ¿y si entendió, el eunuco entendió el mensaje? Sí. ¿Lo entendió claramente? Ahora, podemos decir, ahí no especifica en ese pedazo, no especifica que Felipe también le habló del bautismo en agua, no le habló, pero implícitamente uno lo entiende porque el eunuco le dijo, ahí hay agua. Entonces, implícitamente sí le predicó. Dijo, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le contestó, si crees de todo corazón, bien puedes. Creo. ¿Y en quién tuvo que creer? En el Señor Jesucristo. No en una religión, no en una persona, no en una institución, no en un ser humano, sino en Cristo Jesús. Por eso es que el eunuco vino y encontró ese descanso. Pero mira cómo se aplica, hermano, la bendición de cuando tú y yo enseñamos la palabra de Dios. Cuando tú y yo enseñamos la palabra de Dios, hermano, suceden cosas maravillosas. Porque el poder de Dios, hermano, es ilimitado. No tiene fin. Nuestro Dios obra de diferentes maneras. Solamente tú empiezas a recordar un poco cómo fue que tú escuchaste la primera vez la palabra de Dios.
Y te vas a encontrar con diferentes testimonios y cómo Dios empezó a obrar en tu vida. Y todo fue por medio de un hermano que vino o un hermano que escuchaste la palabra de Dios. Y se cumple lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El eunuco estaba escuchando la palabra de Dios. Y a través de estar escuchando la palabra de Dios y poniendo atención, porque él estaba atento. No era una persona que se andaba durmiendo, no era una persona que estaba pensando, no sé, en los frijoles, pensando en los pozoles, no sé si había pozole en ese tiempo, no sé. Pero él no estaba pensando en eso, él estaba enfocado en ¿qué? En la palabra de Dios, hermano. Por eso nosotros, hermano, te hemos dado el consejo y también tratamos de hacer que cuando venimos a este lugar, tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, todo debe que estar enfocado en la palabra de Dios. Conectado a la palabra de Dios. Y cuando tú estás atento a la palabra de Dios, el Señor empieza a ministrar a tu vida y a tu corazón. Por eso dice ahí en Samuel, ¿verdad? Nuestro Dios no quiere sacrificio, no quiere tantas cosas. Lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Y también que estemos atentos, que obedezcamos a su palabra y atentos a su palabra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando Dios mira corazones atentos, el Espíritu Santo está ministrando. Y hermano, es por lógica. Si una persona está conectada allá afuera en los deseos del mundo, ¿usted cree que el Espíritu va a trabajar ahí? Ahí no va a trabajar el Espíritu Santo. Ahí no va a trabajar la palabra. La palabra, el Espíritu Santo va a trabajar en aquellos que estén atentos. Con todo su corazón, cuerpo, alma, espíritu, todo, estar atentos. Y lo más importante, decirle, Señor, todo lo que yo estoy escuchando lo quiero poner por obra. Y se esfuerzan en ponerlo por obra y Dios empieza a obrar más en su vida. Jesucristo enseñaba la palabra. Queremos encontrar verdadero descanso, hay que enseñar la palabra también. Ahora, sabemos que si vamos a enseñar la palabra hay algo previo. Tienes que prepararte, tienes que buscar de Dios. Y yo quiero decirte que si tú y yo muchas cosas no las sabemos, la palabra de Dios nos enseña en Jeremías capítulo 33 versículo 3, ¿qué tenemos que hacer? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. Si hay muchas cosas que no conocemos, pero venimos a la palabra, estamos orando, estamos clamando a nuestro Dios nos revela su palabra, hermano. Pero también, hermano, también es válido ir con hermanos que ya tienen más tiempo, preguntar también, ¿cierto o no? El caso de Felipe, el caso de los apóstoles, el caso de Gamaliel, el caso de Saulo de Tarso, el caso de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo. Muchos que tenían dudas, hace 8 días se predicó de que Jesucristo, cuando no le entendieron la parábola del sembrador, dice que sus discípulos le preguntaron, ¿verdad, Señor? Enséñanos. Y Jesucristo les dijo, ustedes también siguen sin entendimiento, no entendieron la parábola. Y el Señor en su grande misericordia les explicó, ¿cierto o no? Les explicó puntualmente y claramente la palabra de Dios. Entonces, hermano, enseñaba. También dice en ese versículo, dice, enseñaba la sinagoga con ellos y predicando el evangelio, hermano. Otra cosa también que tenemos que hacer. Se leyó 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10, ¿cierto o no? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, ahí está la bendición, pero ahí está también el compromiso, lo que tenemos que hacer. Está la bendición, pero está también la condición. Lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes de Cristo Jesús. ¿Y cuáles son las virtudes de Cristo Jesús? Nuestro Señor Jesucristo es amor. Es salvación. Nuestro Señor Jesucristo te sana, te restaura. Hermano, nuestro Señor Jesucristo tiene muchas virtudes. Todas las virtudes que tiene el Padre, también las tiene el Hijo y las tiene el Espíritu Santo. Entonces otra cosa que tenemos que hacer, hermano, es anunciar. Y como dice el 10, ¿verdad? Nosotros que antes no éramos pueblo, pero ahora ya sois pueblo. Nosotros que no teníamos misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces tenemos que enseñar, también enseñar las buenas nuevas, enseñar, y eso es lo que tenemos que predicar. Y también dice ahí, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, hermano. Dice la palabra de Dios. Nosotros, una vez que hemos recibido a Cristo Jesús,
Una vez que hemos pasado a ser propiedad de Cristo Jesús, como dice, hijos de Dios, como dice San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, ¿verdad? Pero dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya que somos hijos de Dios, Dios nos sella, y es una promesa, nos da las arras, que es, nos sella con el Espíritu Santo, que es un anticipo de lo que el Señor nos va a dar en un futuro, que es la vida eterna. Entonces, una vez que somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios que nosotros también podemos ir a orar por otros. Hermano, nosotros como seres humanos no sanamos. ¿Quién es el que sana? Es Cristo Jesús, es nuestro Dios el que sana. Nosotros solamente somos portadores de esa bendición, porque es una bendición, hermanos. Si tú y yo vamos y oramos por los enfermos y son sanados, es una bendición de Dios para esas personas. Y nunca nosotros, hermano, nunca nos querramos adjudicar que por mí, por mi poder. No, hermano. Todo es para la gloria y honra de nuestro Dios. De Él es el poder, de Él es todo. Mire, hace 8 días, hermano, y ustedes lo pudieron ver en este lugar. En este lugar vimos a un hermano que apenas podía caminar, ¿cierto o no? ¿Y ahora cómo lo vemos? Como nuevo. Porque nuestro Dios es misericordioso. Porque nuestro Dios es el que sana, hermano. Porque nuestro Dios es el que nos levanta. Y nos dice aquí, nos enseña que tenemos que orar también por los enfermos. Y dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, hermano, no dejemos de orar unos por otros. No dejemos de estar orando, y hay que aprender de Cristo Jesús. Si aprendemos de Cristo Jesús todas estas cosas, hermano, y las ponemos por obra, hermano, vas a encontrar el descanso espiritual completo, hermano. Completo. Pero no solamente hagas una cosa y otra, no, hermano, todo. Es un paquete completo. Cuando vienen los frutos del Espíritu Santo, hermano, los frutos del Espíritu Santo es un paquete. No solamente es uno, no, es todo el paquete. Hay que añorar, hay que anhelar, hay que buscar y hay que dar esos frutos, hermano, del Espíritu Santo. Dice enseguida, versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Mira, hermano, otra cosa y el último punto que voy a compartir, con este termino, es que el Señor Jesucristo sintió compasión por aquellas personas. Y muchas veces nosotros, hermano, muchas veces vemos a nuestra familia, vemos a nuestros amigos, vemos a nuestro prójimo, vemos a mucha gente que anda por allá, hermano, y no sentimos nada por ellos. No sentimos compasión. No sentimos absolutamente nada. Por eso, hermano, queremos descansar, tener ese descanso espiritual y físico, hay que aprender de Cristo. Cristo Jesús, cuando vio aquellas multitudes, dice que las vio, ¿cómo las vio? Como ovejas sin pastor que estaban dispersas, ¿verdad? Y Él tuvo compasión. Él tuvo compasión. La pregunta es, hermano, ¿tenemos compasión nosotros también para las demás gentes? No me conteste. ¿Tenemos compasión? Si no tenemos compasión, hermano, hay que pedirle a nuestro Dios esa compasión. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vio que la gente le seguía y que quería escuchar, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando se está estudiando la vida de Jesucristo, hay que estudiar su vida en varias etapas. Una es cuando nació, la infancia, otra es cuando no era popular, y otra cuando Jesucristo fue popular. Cuando Jesucristo fue muy popular, hermano, dice que venían de todos los lugares, de todas las aldeas, de todos los lugares venían y le seguían, hermano, y dice que eran multitudes, hermano, eran multitudes. Inclusive en un pasaje nos dice que una vez alimentó a más de 5,000 y que solamente contaron los hombres y las mujeres, los hombres, que no contaron los niños. Y dice, ¿verdad? Entonces, cuando Jesucristo miraba que ya andaban detrás de ellos, dice que los apóstoles le dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Despide a la multitud, despídela. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo? Despídelas para que vayan ¿a dónde? Para que vayan a buscar comida, porque no habían comido, ¿verdad? Pero Jesucristo, ¿qué dice en su palabra? Jesucristo dice en su palabra, dice,
denles ustedes. Los apóstoles dijeron, Señor, no tenemos, ¿verdad? Y empezaron a contar, ¿verdad? Tantos peces y tanto de panes. Les dijo, mándenles que se sienten todos. Y dice, y tráiganme lo que esa comida. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo con esa comida? Hizo algo, ¿verdad? Hizo algo bien importante en el Señor Jesucristo. Agarró esa comida y oró. Cuando tú y yo oramos, hermano, con un corazón contrito y humillado, cuando tú y yo oramos de todo corazón, suceden cosas maravillosas. Suceden cosas maravillosas. He ahí lo importante de orar. Orar sin cesar. Dice la palabra de Dios que una vez vinieron los discípulos a Jesucristo, ¿verdad? Y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseña a sus discípulos. Y en Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante está la oración de Jesucristo. Dice ahí Jesucristo dándoles a entender, les dice, miren, cuando ustedes vayan a orar, cuando ustedes oren, dice, no usen vanas repeticiones, ¿sí? No repitan siempre lo mismo, dice, porque eso no es agradable y no le agrada a nuestro Dios. Cuando tú vayas a orar, dice, entra en tu aposento, ¿verdad? Y ahí cierra las puertas y tú y Dios solamente. Y cuando estés orando, dice ahí la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante, dice, y tú oraréis de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. El pan diario, dánoslo hoy. No nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la misericordia. Entonces, hermano, les enseñó el Padre Nuestro, qué importante es lo que hizo Jesucristo. Le llevaron los panes y los peces que tenían, y dice que oró, y cuando hubo orado, les dijo, empiezan a repartir. Dice que empezaron a repartir toda aquella comida, y dice que comieron más de 5,000 gentes. El poder de la oración. Jesucristo tenía compasión por todos ellos. Por eso nosotros, hermano, debemos que tener compasión por la gente. Hay mucha gente allá afuera, hermano, que no tiene que comer. Hay mucha gente allá afuera que no tiene que vestir. Hay mucha gente allá afuera, hermano, que no tiene trabajo, no tiene salud, no tiene seguro, no tiene recursos. Y lo más importante, no tienen la palabra de vida eterna que está en Cristo Jesús. Una vez, cuando Jesucristo, en San Juan capítulo 6, versículo 50 en adelante, cuando Jesucristo les estaba diciendo, vengan a mí y coman mi carne y beban mi sangre. Muchos no entendieron el pasaje. Muchos pensaron que Jesucristo lo estaba hablando de manera literal, que era físico lo que Él les estaba diciendo. No lo entendían, que todo esto era espiritual. Y dice que cuando escucharon la palabra, dice que muchos dijeron, Señor, dura es tu palabra, ¿quién podrá? Y dice que Jesucristo, dice que desde ese día muchos de los que le anduvieron siguiendo a Jesucristo, muchos dieron vuelta para atrás. Y dice Jesucristo que volteó a ver a sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y dice la palabra de Dios que Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y yo quiero decirles, hermano, ¿quieres encontrar el verdadero descanso? La vida eterna está en Cristo Jesús. No hay otro, no lo hay. No lo vas a encontrar en un hombre, no lo vas a encontrar en una institución, en una religión no lo vas a encontrar. Ese descanso espiritual lo vas a encontrar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, ya para terminar como conclusión, el día de hoy como título le pusimos es el verdadero descanso, un descanso mejor. Mucha gente va de un psicólogo a otro y no encuentra ese verdadero descanso, porque el verdadero descanso está en Cristo Jesús. Porque en Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesucristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Punto número 1, tenemos que venir a Cristo Jesús. Y también dice ahí enseguida, Jesucristo hablando, dice, todo lo que el Padre me da, yo no lo echo fuera, sino que yo lo recibo con todo el corazón.
Después dice ahí el siguiente versículo, llevad mi yugo. Cuando nosotros aprendemos de Cristo a llevar su palabra, obedecer su palabra, hermano, empezamos a aprender de Cristo. Y por último, hay que aprender de Cristo. Porque dice Jesucristo en el 29 de Mateo 11, dice, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis verdadero descanso para vuestra alma. El verdadero descanso, hermano, está en Cristo Jesús. Ahora bien, para aquellos que no son conversos, ven a Cristo Jesús, en Él está la salvación. En Él está el verdadero descanso. Pero ahora también para nosotros, hermano, también, si estás sufriendo por alguna pérdida, si estás sufriendo alguna enfermedad, alguna cosa, algún mal pensamiento, o estás sufriendo cualquier tipo de depresión en cualquiera de sus variantes, yo quiero decirte que la solución está en Cristo Jesús. Ven a Cristo. Ven, depende totalmente. Dice la palabra de Dios, Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Confía en Dios con todo tu corazón. Confiemos en Dios. Hermanos, nos vamos a poner de pie y vamos a invitar a alguna persona que nos estuvo escuchando, porque nos están grabando y estamos transmitiendo en vivo por todas las redes sociales, por Facebook y en un futuro por YouTube. Y también igual, si hay alguien que está en este lugar que no ha encontrado ese verdadero descanso, vamos a hacer una oración. Si tú haces esta oración con todo tu corazón, yo quiero decirte que Dios puede hacer algo maravilloso, porque Él es todopoderoso. Dice la palabra de Dios, Lucas 1:37, para nuestro Dios no hay nada imposible. Si tú haces esta oración de todo corazón, Romanos 9 y 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú lo haces de todo corazón, puede suceder algo maravilloso en tu vida. Lo más importante, Dios te da esa vida eterna en Cristo Jesús. Repite conmigo esta oración. Señor Dios, en estos momentos reconozco que soy pecador. También en estos momentos yo te pido que entres a mi vida y a mi corazón. Reconozco que Jesús es el Salvador del mundo. Yo recibo en estos momentos a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y también le pido a mi Dios que me dé hambre y sed de su palabra, para escudriñar su palabra cada día y para que mi fe crezca cada día, buscando su rostro, buscando su palabra cada día. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una nueva persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora todos vamos a orar en este lugar. Vamos a orar por esta palabra. Y vamos a orar por todos aquellos que nos están escuchando, pero también por nosotros mismos. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. Al único soberano Dios damos toda la gloria, la honra, el poder, la majestad y la alabanza, porque solamente tú eres digno de que todos adoremos tu santo nombre. En este día, Señor Padre, te damos gracias, Señor Dios, por los invitados, Señor, que llegaron, Señor. Gracias porque, Señor Padre, alcanzaron, Señor Padre, parte de tu palabra. Gracias, Señor Dios, porque, Señor, hice, Señor, un recuento de todo, Señor, para que ellos, Señor Padre, se vayan también con esta bendición de tu palabra. Bendícelo, Señor Padre, a los que han venido. Bendice sus vidas, bendice, Señor Padre, sus familias. Y Señor, todos aquellos que nos están escuchando también, Señor Dios, aquel, Señor, que no te ha recibido, que pueda abrir su corazón, Señor, a tu palabra, que pueda encontrar ese verdadero descanso que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, también a todos los hermanos que nos están escuchando, si alguno está sufriendo alguna pérdida de un ser querido y no ha encontrado ese descanso espiritual, si tiene alguna enfermedad, si tiene alguna tribulación, Señor, que el día de hoy, Señor, tome de tu palabra, la aplique a su vida y viva su palabra, viva tu palabra, para que pueda gozar, Señor. Porque en ti, Señor, solamente en ti hay plenitud de gozo. Señor, gracias por todos los que han venido a este lugar. Y Señor Padre, también en estos momentos, Señor Padre, nos unimos en oración como lo hacemos, Señor, Señor Padre, cada vez que va a haber, Señor Padre, votaciones. Te pedimos, Señor Padre, primeramente, que tú dirijas nuestro voto, Señor.
Que ese voto, Señor Padre, de nosotros y de toda la gente, Señor Padre, dirige ese voto, Señor, para aquella persona, Señor Padre, que es la adecuada. Porque tú lo sabes, Señor. Señor Dios, tú lo sabes, nosotros no lo sabemos. Dirige nuestros votos, Señor, para esa persona. Y Señor Dios, te pedimos también, Señor Padre, porque tú tienes un propósito. Tú tienes el control de todas las cosas, porque tu palabra nos enseña que tú pones presidentes, tú quitas presidentes, tú pones, Señor Padre, reyes y quitas reyes. Te pedimos, Señor, que esa persona, sea cual sea quien vaya a ganar, Señor, te pedimos que tú lo uses. Para que, Señor Padre, tenga, Señor Padre, esa compasión, Señor, por el pueblo. Tenga esa compasión, Señor, y pueda destinar, Señor, esos recursos, Señor, para aquellos que lo necesitan más, para el pobre, para las viudas, para los huérfanos, para aquellos que no tienen trabajo, para aquellos que tienen alguna enfermedad o alguna discapacidad, Señor. Te pedimos, Señor Padre, que tú lo uses, Señor Padre, grandemente, Señor. Dirige nuestros votos y que, Señor Padre, aquella persona que quede, tú úsala, Señor, para que, Señor, pueda trabajar honradamente. Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. A ti te damos la gloria, la honra y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a nuestro Dios. Dios los bendiga a todos. Dejo el lugar a mi hermano que está dirigiendo. Dios los bendiga grandemente.